You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And Pues aquí estamos otra vez con nuestro café mitológico. En esta ocasión ya cada uno en un extremo del mundo, pero de cualquier manera aquí para hacer este café mitológico. Y pensaba yo esta mañana que igual y podíamos tratar el tema justo de las híbridas que tanto ha salido en los últimos mitos que hemos estudiado, ¿no? Es como un tema recurrente en estas últimas clases y me parecía interesante a ver si nos pudieras dar pues un poco, primero como una definición un poco más extensa de qué entendían los griegos como hibris, ¿no? Para luego poder entrar en algunas cuestiones relacionadas con eso. Bueno, en realidad es un término que admite muchas formas de entenderlo y podría haber muchos adjetivos que de hecho se usan para describir qué es la hibris. Esencialmente es una extralimitación, es un abuso, es esa tendencia del ser humano a caer en la arrogancia, en la soberbia y hacer algo que no le corresponde o que va más allá de sus límites. Entonces, es un término que constantemente aparece en la épica, en las tragedias, en fin, prácticamente es un sello de la cultura griega y podríamos decir que es el pecado por antonomasia, ¿no? Esta dificultad que tiene el ser humano de saber hasta dónde. Y ese es el problema de la hibris y mucho o gran parte de la explicación sobre los desastres, las calamidades, las consecuencias negativas, casi siempre tiene que ver con este término, ¿no? Es como entendía yo esta mañana, pensaba yo esta mañana si no tendría algo que ver esta extralimitación un poco con esta visión a veces que tenemos un tanto infantil de omnipotencia, ¿no? De poder hacer cualquier cosa que nos propongamos. Pues sí, si lo quieres ver desde ese punto de vista, la omnipotencia en términos psicológicos podría ser en cierta forma una manera de explicar esta tendencia del ser humano, en la medida en la que yo me creo más de lo que soy, en la medida en la que yo psicológicamente me siento más grande o más poderoso de lo que en realidad soy, bueno, pues en ese sentido la hibris tendría relación con la omnipotencia y bajo esa misma perspectiva con la inmadurez del ser humano. Sería de alguna manera pues poder superar esa omnipotencia y saber hasta dónde llego yo y qué es lo que me corresponde hacer y no caer en lo que no me correspondería o en lo que está más allá de mis límites. Y por otro lado, digo yo, pero es que también es cierto que si el ser humano no intenta traspasar esos límites, tampoco vamos avanzando, ¿no? Es cierto que han sido todos aquellos que han intentado traspasar un límite los que han ido abriendo una brecha en el camino de la humanidad, ¿no? Entonces, como que, pues, no sé, me planteaba yo, no sé, como que a veces pienso que las hibris o tal y como a mí me ha parecido irla viendo en los mitos griegos, ¿no? Por los castigos, ¿no? Porque al final los dioses castigan a aquellos que se extralimitan, ¿no? Que se creen más que los dioses, ¿no? O algo así. Correcto, a ver, no sé si alcanzo a entender bien, pero detrás de tus palabras o como lo que yo pienso al escucharte, es que hay una contradicción en términos culturales, que es parte de la contradicción del ser humano, pero que se ve de una forma mucho más clara en el tema del héroe.
Es decir, el héroe es imposible que no caiga en la hibris. Y al mismo tiempo, como que está condenado a ella, porque en ese exceso, tarde o temprano va a caer en una extralimitación. Desde luego, claro, tú dirías, bueno, es que ya es hibris pensar que yo soy héroe, ¿no? Bueno, seguramente que para la gran mayoría de la población y para la idea en general, pues era que una de las cosas que no debías de pensar es que eres un héroe, ¿no? Pero en el caso concreto de estos y de lo que podrían inspirar, pues entramos en esta cuestión en donde de alguna manera el héroe está condenado a caer en ese error trágico, porque digamos que su misma grandeza es lo que va a llevar a su propia destrucción. Esta es una idea pues muy interesante de la cultura griega y que vemos constantemente en la épica o en las mismas tragedias, en donde esa desmesura, que normalmente es una gran cualidad, termina por convertirse en tu peor defecto. Hmm. O sea, nuestras cualidades son nuestros peores defectos. Y entre mayores cualidades tengas, pues probablemente mejores cosas harás, pero también peores cosas. Pensaba yo, ¿no? Al final entiendo que será bueno encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre cómo sí puedo expresar la grandeza que me viene dada y tampoco me extralimito. No sé si eso sería una posibilidad o en el caso de los héroes es imposible, tienen que extralimitarse. Sin embargo, luego me acordaba de Aquiles, porque es verdad que se extralimita, pero hay un momento en el que es reverente con los dioses y entonces como que se le perdona o algo así. Sí, digamos que dentro de la hibris habría ciertos, digamos, ciertos matices en cuanto a qué es más grave. Por ejemplo, es muy grave no devolver el cuerpo de Héctor y en ese sentido, eh, eso es lo que los dioses están diciendo o tratar de mutilarlo, y eso es el momento en el que ya se da la intervención de los dioses para llamar en este caso a Tetis y que Tetis haga entrar en razón a su hijo. Entonces, sí hay ciertas cosas que son, digamos, imperdonables, o sea, hay de hibris a hibris, podrías decirlo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Violar a Casandra en el templo de Atenea. Bueno, pues, la violación en sí misma no es de ninguna manera aprobada, ni mucho menos, pero en el templo de Atenea, claro, ya tiene un elemento de ofensa divina. Entonces, no debemos olvidar que el término está muy relacionado con la religión y con la forma en la que los griegos la entendían, ¿no? La palabra hibris, aunque nosotros la utilizamos a veces hasta yo creo que con más frecuencia de la que deberíamos, en realidad, por ejemplo, en la Ilíada aparece mencionada puntualmente. Entonces, hay ciertas cosas que son, digamos, ya imperdonables, ¿no? En donde ese exceso ya es una extralimitación ofensiva para un Dios. Entonces, ahí queda digamos, una parte no tan clara en cuanto a cuál de esas extralimitaciones son hasta cierto punto pues benéficas y positivas, como en el caso de Prometeo, y cuáles son claramente ofensivas para los dioses. Estas últimas son las que evidentemente tendrán desde su perspectiva un mayor castigo, ¿no? Y en el caso de Prometeo también hay castigo. En el caso de Prometeo hay castigo, evidentemente. Sí, hay, por una parte hay un castigo y por otra parte, desde la perspectiva de los seres humanos, hay una gratitud. Entonces, es un acto heroico que hasta cierto punto implica esa transgresión, que los dioses se ofenden y que él tiene que terminar, digamos, sufriendo por haber cometido esa transgresión, por haber ido más allá de esos límites, ¿no? Entonces, lo que sí encontramos siempre es que queda esta dualidad, o sea, no podemos salvarnos
de una cosa al haber nosotros transgredido, ¿no? La transgresión es hasta cierto punto inevitable, eso es lo que quiero decir, y al mismo tiempo es punible. Y creo que en el pensamiento griego no hay mucha reconciliación al respecto. De todos los casos en los que yo estoy pensando ahora, en los que existe un castigo divino justamente por la ibris de alguno de los humanos, en todos los casos no recuerdo ninguno, por eso te pregunto, ¿recuerdas tú alguno en el que no haya sido por haber hecho algo en contra de los dioses? Porque pues si recordamos lo que hemos visto de los persas en esta clase, es por haber hecho algo en contra de Poseidón, ¿no? Por haber querido hacer el mar tierra. En el caso de Prometeo es por haber robado el fuego a los dioses. Como que en todos los casos que yo puedo recordar está relacionado el castigo con una ofensa a los dioses. Sí, con una extralimitación. Porque acuérdate que, y hablábamos también ayer en el caso de Fineo, porque hay una extralimitación, hay algo que yo me debí de haber callado y dije. Entonces ahí yo crucé un límite que no debí de haber cruzado. ¿Y a qué responde finalmente todo esto? Bueno, pues en última instancia una cuestión de orden. Sí, mientras el ser humano entienda que es un ser humano, y como decía el famoso oráculo de Delfos, conócete a ti mismo, es decir, no pienses que eres quien no eres o de creerte quien no lo eres, pues en ese sentido sabrás al tener clara conciencia de tu mortalidad y de tus límites, pues mantendrás también una relación armoniosa con los dioses y bajo esa perspectiva, pues habría menos desorden. De todas formas, algún nivel de desorden habrá y aparte de ese desorden será, digamos, bienvenido. Pero dentro de, volvemos, ciertos límites que casi siempre vienen marcados por la envidia de los dioses. Sí, la envidia de los dioses viene a ser el límite que ellos le imponen al ser humano para que sepa o para que recuerde que no debe extralimitarse. O sea que según esta visión que está planteando ahora, si los humanos fuéramos reverentes ante los dioses, ellos no tendrían esa envidia. Quiero decir, si reconociéramos o pensáramos, ¿no?, ante los dioses, ante la vida, ante el destino, no sé, si fuéramos reverentes ante lo que es más grande que nosotros, se supone que los dioses no se enfadarían y no nos castigarían. Me llama mucho la atención también el tema del castigo, que siempre, pues que ahí estaba ya desde del castigo divino, ¿no?, que ya estaba ahí desde los griegos, ¿no? Sí, no es un invento del cristianismo, si No, para nada. evidentemente no, claro, por supuesto, así es. Y el tema de la envidia, ¿por qué? Porque ¿cuándo sentiría envidia un dios hacia ti? Es el momento en el que tú podrías estar invadiendo su terreno. Por eso la envidia divina es el límite para la condición del ser humano, para su... ¿Y cómo sería no invadirlo? Para los griegos, si queremos intentar imaginarlo, ¿no? ¿Cómo sería no invadir el terreno de los dioses? Pues no olvidando nuestra dimensión, nuestra condición mortal y lo que no deberíamos hacer, es decir, no hacer lo que no me corresponde. Si yo en este momento, por un ejemplo tonto, pero te falto al respeto a ti, pues estoy haciendo algo que no me corresponde. No sé si va a venir un Dios o alguien de esa naturaleza a castigarme, pero seguramente tú sí te puedes ofender diciendo, oye, eso me corresponde a mí, eso no te corresponde a ti. Bueno, pues eso, así, esa misma ofensa que puede sentir esa persona, bueno, pues se puede extender fácilmente al imaginario de los dioses. Y los dioses dicen, oye, no, espérate tantito. Es interesante porque, claro, estamos enfrentando una visión, una manera de ver las cosas que es que en cierta manera es como muy distinta a la que nosotros tenemos, porque el hombre moderno
hijo de Prometeo, finalmente, lo que ha hecho es precisamente lo contrario. E incluso nosotros hoy ya no tendríamos tanto ese regulador. ¿Sí? Lo que nosotros hoy celebramos es precisamente llevar esa dimensión hasta sus últimas consecuencias. La pregunta es, ¿cuáles son esas últimas consecuencias? Evidentemente, la idea de hibris también viene a ser un control para el ser humano y una forma de control social y una forma de equilibrio. Entonces, la pregunta es, ¿y si quitas completamente eso y solamente entiendes como un valor positivo el transgredir este y el que sigue y el que viene y aquel y el otro y este y tal y tal y tal, ¿dónde vamos a terminar? Pues sí, nos podemos quedar con esa pregunta y cuáles pueden ser las últimas consecuencias de que así siga siendo, ¿no? Así es. Pues nos vemos en otro café mitológico, en otra ocasión y en otro momento. Muy bien, bueno, pues un saludo y un agradecimiento a los que escuchan esta plática y espero que sea pues una semilla para que sigan en otros cafés platicando de estas cosas que creo que merece la pena reflexionar. Gracias. Hasta la próxima. The world will